Buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani y vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 43. Y después de varios días, el jueves fue el último informativo que hicimos. Hemos tenido viernes, sábado, domingo, unos días de descanso también en Semana Santa. Pero es que han pasado un montón de cosas. Han salido un montón de noticias, un montón de informaciones. Y vamos a traerlas aquí todas en el canal, en De Padres e Hijos, por si también habéis estado algo desconectados del Atlético de Madrid. Han salido informaciones sobre todo de fichajes de Mosquera, el interés en él, en Baena incluso, en centrocampistas como Ederson, como O'Reilly, que el propio O'Reilly ha hablado, Dybala, pero sobre todo, la noticia más importante, la que está por encima del resto, es la renovación de Koke, que hoy mismo se ha hecho oficial, así que vamos a tratar todos los detalles sobre esa renovación y sobre también el futuro de algunos jugadores que están un poco en la cuerda floja, porque se ha hablado también de Savic, de Mario Hermoso, de Witsel incluso, de Gabriel Paulista, así que nada, vamos a empezar con este episodio del informativo colchonero. Como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto@gmail.com, también a través de Twitter e Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y nada, si los preferís comprar físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 42 del informativo cochero. 43, creo que es el episodio 43, si no me equivoco, lo tenía antes puesto en la portada. Y vamos a empezar con Koke, la información del día, de la semana, del mes, del año 2024, de lo que llevamos de año. Es esa renovación por fin de Koke, ya es oficial. En el anterior episodio comentábamos esa información de que, bueno, el Atlético de Madrid quería cerrar la ampliación de contrato ya en este parón de selecciones. Mateo ya había adelantado que ya estaba cerrada, que tan solo faltaban algunos detalles. Y hoy, como digo, se ha hecho oficial. Ha subido un vídeo bastante emotivo el Atlético de Madrid a sus redes sociales, a Twitter, a YouTube también, con el propio Koke dando unas declaraciones diciendo que el Atlético de Madrid es su vida. Y yo creo que con eso un poco resume toda la trayectoria que ha tenido Koke. Salen imágenes suyas de pequeño, en campos de tierra, jugando con la camiseta del Atlético de Madrid. Esperemos que sea un One Club Man, Koke, estos jugadores que se quedan por siempre en el club de su vida, en el Atlético de Madrid. Y por dar un poco de detalles, aquí vemos la imagen de él firmando ese contrato. Renueva hasta 2025, un añito solo. Sin embargo, Mateo Moreto ha dicho en el directo de Rubén Uría que a pesar de que sea un año de renovación, va a ser una renovación prácticamente vitalicia, porque también han ampliado información en marca David Medina. El contrato de Koke se va a revisar año a año. Es decir, si termina el contrato ahora mismo en 2025, pues al final de esa temporada se revisarán los términos y Koke podría renovar hasta 2026. Lo mismo, llegamos a 2026 y podría renovar hasta 2027, es decir, que a pesar de ser solo, perdón, año a año, podría quedarse muchos años en el Atlético de Madrid. Y lo importante también para toda esa gente que dice que Koke cobra mucho, pues se ha reducido bastante, bastante el salario. Si antes cobraba 8 millones de euros netos, ha pasado a cobrar ahora, con esta renovación, 3 millones de euros netos. Es más de la mitad lo que se ha reducido Koke. Me parece un grandísimo gesto del capitán también ayudar económicamente al club de su vida. Yo creo que estamos de enhorabuena, todos los atléticos. Habrá quien le guste Koke más que a otros. Creo que ahora mismo Koke se ha ganado bastante a muchos detractores, en mi opinión, o por lo menos lo que he ido leyendo en los últimos años, porque yo creo que el rendimiento que está dando en el campo, en el terreno de juego, es innegable y yo creo que es muy merecida esta renovación. Estábamos todos muy atentos, ojalá decíamos que renovase pronto y al final se ha dado. Hoy mismo, 25 de marzo, Koke ha renovado con el Atlético de Madrid. Como digo, el vídeo está en YouTube, Twitter, el que ha subido el Atlético de Madrid, así que oye, os recomendamos totalmente ese vídeo porque también Koke habla un poco desde el corazón, incluso de ofertas que ha llegado a tener a lo largo de toda su trayectoria en el Atlético de Madrid, que siempre ha dicho que no, porque este es el club, es de su vida, es su casa, así que estamos aquí, por lo menos desde de padres e hijos, muy contentos de que Koke haya renovado. Hablando de renovaciones, ya pasamos también a más futbolistas. Stefan Savic se informó en su día de que había renovado hasta 2025 después de haber jugado 20 partidos, automáticamente se renovó su contrato. Sin embargo, esta semana en Marca, Isaac Suárez ha dicho que, a pesar de esa ampliación de contrato, su continuidad en el Atlético de Madrid podría estar un poco en el aire. Se debería estudiar esa continuidad el próximo verano. La idea de Savic por parte del jugador es no agarrarse a su contrato si no va a tener que, si no sabe que va a tener un papel protagonista. Quiere conocer su rol, quiere ser importante y si no, oye, Savic aceptaría de todas formas salir del Atlético de Madrid. El Atleti también, por su parte, yo creo que podría estudiar incluso esa salida, según esta información de Marca.
E incluso si sale Savic y sale otro central, en vez de un central que puede llegar, que ahora hablaremos, podrían llegar incluso dos. Así que el futuro de Savic, como veníamos diciendo aquí en De Padres e Hijos, a pesar de la renovación, sigue estando en el aire. Y yo creo que de aquí a unos meses se va a estudiar muy mucho esa continuidad de Stefan Savic, también teniendo en cuenta un poco su edad. Creo que ya tiene 33 años, su rendimiento de aquí a estos últimos meses, la ficha que pueda cobrar, los posibles refuerzos que puedan venir. Así que lo de Savic, como digo, está totalmente en el aire. Como digo, como he dicho antes, el posible fichaje de un central, como es el de Mosquera, Cristian Mosquera. Ya hemos hablado varias veces del central del Valencia y han informado varios medios de su posible fichaje o de por lo menos el interés que tiene el Atlético de Madrid en el central español. Ya ha elegido su nacionalidad, ha elegido a la selección española. Voy a comentar primero la información de Marca, de Isaac Suárez y de David Medina, porque han comentado que Mosquera es la opción número uno, o por lo menos es la opción preferida del club, del Atlético de Madrid, para reforzar la posición del central en este mercado de verano. Ha irrumpido con mucha fuerza en la carrera. Y es verdad que ha renovado hasta 2026 con el Valencia, pero dicen en este artículo de Marca que las buenas relaciones entre las directivas del Valencia y del Atlético de Madrid hacen bastante viable, de hecho, el posible fichaje de Mosquera por el Atlético de Madrid. Es verdad que hay otros clubes interesados, se informó en su día incluso de que el Milan recibió calabazas del Valencia, no aceptaron una posible oferta del club italiano, así que Mosquera, bueno, podríamos ver su posible fichaje por el Atlético de Madrid. Rubén Uría también, en Tribuna Deportiva, ha dicho que si se hace la operación, que todavía habrá que verlo, podría rondar unos 20 millones de euros y además algún jugador del Atleti que le pueda interesar al Valencia podría entrar en dicha operación. A mí 20 millones de euros por Mosquera me parece un buen precio, es un jugador muy muy joven que ya tiene un futuro impresionante, que lo está haciendo muy bien en su temporada de debut, por así decirlo, como titular, aunque ya había debutado en temporadas anteriores con el Valencia, y es un central que a mí por lo menos lo que le he visto me gusta mucho. Como digo, si es joven y también sirve para rejuvenecer un poco la plantilla por ese precio, a mí su fichaje me cuadraría y me gustaría bastante personalmente. Dejadnos también en comentarios vuestra opinión sobre este central, sobre Cristian Mosquera. También, bueno, hay que estudiar mucho el futuro de otros centrales que siguen estando en el Atlético de Madrid, como es el caso de Mario Hermoso. Se ha informado otra vez de su futuro, que podría estar incluso lejos del Atlético de Madrid. Todavía no ha renovado, recordemos, Mario Hermoso, a diferencia de Coque, por ejemplo, y se está viendo un poco a ver qué pasa con él, porque el Atleti, ya sabéis, le ha ofrecido un contrato a la baja y Hermoso de momento está esperando y va a estudiar ofertas de otros clubes. Como informaba David Medina en Marca, el Aston Villa, el equipo que vemos a la derecha, es uno de los clubes que se ha interesado en el central español y también es uno de los clubes con los que el entorno de Mario Hermoso ha llegado a negociar en los últimos meses. Sin embargo, parece que podría aparecer la vía de Arabia Saudí. Y es que, según David Medina, Arabia Saudí, la Liga Árabe, ha tocado a su puerta con una oferta incluso que podría llegar a doblar lo que cobra en el Atlético de Madrid. Así que, bueno, también el futuro de Mario Hermoso está muy, muy en el aire. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar con él, la verdad. También dejadnos en comentarios un poco vuestra opinión sobre Mario Hermoso, porque creo que es un debate bastante interesante que lleva ya prolongándose durante varios meses. ¿Qué pensáis que va a hacer Mario Hermoso? Y sobre todo, ¿qué haríais vosotros si fuerais Mario Hermoso? Y sobre todo también si fuerais el Atlético de Madrid. Y ojo a esto porque Savic y Mario Hermoso no son los únicos centrales que podrían marcharse del Atlético de Madrid. Y es que es información de hoy mismo, de Javi Gomara en el Mundo Deportivo. Bitzel ha recibido el tanteo, han llamado a su puerta clubes de la MLS de Estados Unidos. Son dos, los que vemos en pantalla, Inter de Miami y Los Ángeles Galaxy, son los dos clubes que han tanteado un poco una posible incorporación de Axel Witsel, central. Para mí, el mejor central que está teniendo por lo menos esta temporada en el Atlético de Madrid, uno de los quizás 3, 5 mejores jugadores de la Atleti esta temporada y que tampoco tiene todo eso consigo porque aún no ha sido oficial su renovación con el Atlético de Madrid. El interés de Estados Unidos además no viene de lejos. De hecho, en 2022, cuando termina fichando por el Atlético de Madrid, Witsel antes de ese fichaje, ya cuando se había despedido del Borussia Dortmund, había recibido también el interés de equipos de Estados Unidos, así que también es un jugador que genera debate porque es bastante veterano, pero está rindiendo muy bien. Así que no sé si el Atlético de Madrid, sobre todo también creo que en el mismo artículo, tanto Simeone como el Atlético de Madrid decía el artículo que le gustaría continuar con Witsel en plantilla, pero bueno, veremos también a ver qué hace Witsel, qué piensa, si negocia con el Atlético de Madrid esa posible renovación y si no llegan a un acuerdo, poder marcharse a Estados Unidos. Como digo, Inter de Miami y Los Ángeles Galaxy son los dos clubes que más han tanteado su posible incorporación y también está en el aire
el futuro del central Gabriel Paulista. Y es que parece que estamos hablando de todos los centrales del Atleti que pues, se pueden marchar en este verano, pero es que muchos de ellos terminan contrato, como es el caso también de Gabriel Paulista. Y es que el brasileño llegó en enero. Yo dije en su día que era un parche, me lo sigue pareciendo un parche. Se puede decir perfectamente que un parche no es un mal jugador, me estaba pareciendo un buen central. Es verdad que el último partido ante el Cádiz no lo hizo del todo bien, ni mucho menos, pero a mí me parece un buen central Gabriel Paulista. Lo que pasa es que, claro, también es un jugador veterano y si el Atlético de Madrid quiere rejuvenecer y quiere renovar esa posición de central, quizás Gabriel Paulista no tenga sitio, no tenga hueco en la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Según Javi Gómara ha informado en Mundo Deportivo, a día de hoy, 25 de marzo de 2024, la intención del Atlético de Madrid sería no prolongar el contrato de Gabriel Paulista. Habrá que esperar también a ver cómo termina la temporada, si se van otros jugadores, si termina convenciendo Gabriel Paulista, pero a día de hoy, como dice Javi Gómara, parece que el Atleti no tiene pensado renovar o prolongar el contrato de Gabriel Paulista. En cuanto a jugadores que interesen para reforzar, hemos hablado de prácticamente todos los centrales, excepto Jiménez, quizás y Reinildo. En este informativo hemos hablado de casi todos para salir del Atlético de Madrid. No van a salir todos, yo creo. Muchos de ellos se quedarán. Y también vendrán otros, como hemos hablado de Mosquera, pero también se ha hablado mucho estas últimas semanas de Robin Lenormand, central de la Real Sociedad. Y es que en el vídeo de hoy, en el informativo de hoy, hablamos también del interés de otros clubes, porque sí, parecía que el Atlético de Madrid podía estar muy interesado. Es verdad, también Mateo Moreto lo ha confirmado. Además, ha vuelto a añadir otra vez el nombre de Facundo Medina, pero Lenormand es uno de los centrales favoritos para reforzar la posición en el Atlético de Madrid. Y Mundo Deportivo habla incluso de rivales. Arsenal, Aston Villa e Inter de Milán son los otros clubes que se han mostrado interesados en Lenormand, así que parece que el Atleti tendría competencia. Y bueno, la Real Sociedad también yo creo que pedirá bastante dinero, así que veremos a ver si el Atleti tiene las de ganar en una posible puja por Robin Lenormand, como también el otro día comentamos que se podía formar una puja bastante importante por Murillo, central de Nottingham Forest. Ya informamos en el anterior informativo, recogíamos la información de que, bueno, Nottingham Forest ha sido sancionado con 4 puntos, peligra bastante su permanencia en la Premier League y es por ello que podría haberse obligado a vender a jugadores como el propio central brasileño. Y es que The Telegraph incluso habla del posible precio que le puede poner el Nottingham Forest en el próximo mercado de verano. Hablan de 50 millones de libras, que serían al cambio 60 millones de euros por Murillo, un central muy joven también. Casi todos los perfiles que están sonando, quizás el normal es un poco el más veterano, aunque sigue siendo un perfil joven comparando con muchos centrales que están en el Atlético de Madrid. Muchos de ellos son los que suenan para reforzar al Atleti y Murillo es otro de ellos, pero claro, el otro día también informamos de todos los clubes que estaban interesados, medían incluso al PSG, al Barça. No sé si por ese precio el Barça podría hacer una intentona, pero bueno, si son 50 millones de libras, lo mismo que con Lenormand. Parece que se puede formar una puja bastante importante y veremos a ver si el Atleti ahí puede tener las de ganar por el central brasileño. De todos los nombres que hemos traído en este informativo, quizás Mosquera por esos 20 millones sería un poco la opción más factible, y conociendo esa relación entre Peter Lim y Gilmarín, entre las directivas de Valencia y de Atlético de Madrid, podría haber cierto acuerdo que a mí me parecería, la verdad, sinceramente, bastante factible. Y también nos movemos un poco a la posición del centrocampista, porque también información de hoy mismo, 25 de marzo, Ederson dos Santos, pivote del Atalanta brasileño, es el tapado del Atlético de Madrid para reforzar el centro del campo, para reforzar la posición de pivote la próxima temporada, según la información de David Medina y de Isaac Suárez en Marca. Es verdad que en ese artículo comentan que el Tottenham también tiene en su radar al centrocampista brasileño, pero en cuanto al Atlético de Madrid podría ser uno de los favoritos para reforzar ese centro del campo, Ederson dos Santos. Como digo, centrocampista brasileño, llegó procedente de Corinthians hace un par de años, si no me equivoco, a la Salernitana. Pagó bastante poco, en torno a los 5 o 6 millones, si no recuerdo mal. Y ya después de unos meses, de unos pocos meses, la Atalanta se interesó tanto que llegó a pagar más de 20 millones por Ederson. Por lo que, claro, el valor actual de Ederson son unos 30 millones según Transfer Market. Yo creo que el Atalanta también pediría bastante dinero por el centrocampista brasileño. Pero claro, si el Atlético de Madrid quiere reforzar la plantilla, quiere reforzarla bien y quiere rejuvenecer ese equipo, pues tendrá que rascarse el bolsillo, tendrá que invertir dinero tanto en centrales como en centrocampistas. Como digo, Ederson, según la información de Marca, es el gran tapado que maneja el Atlético de Madrid para reforzar el pivote. Veremos a ver si en próximas semanas salen más informaciones sobre este interés del Atlético de Madrid en el pivote, que aún no ha sido internacional con la absoluta de Brasil, pero sí que ha jugado con categorías inferiores. También es un perfil bastante joven, así que, oye, es un jugador interesante. Yo tampoco lo he visto demasiado, así que si nos ponéis en comentarios si habéis seguido la Atalanta, la Serie A, vosotros, pues también nos podéis ahí dejar vuestra opinión del jugador de Ederson y vuestra opinión sobre su posible fichaje por el Atlético de Madrid. Otro de los que a este sí que le hemos visto bastante, sobre todo en Champions, porque se enfrentó en la fase de grupos al Atlético de Madrid, es Matt O'Reilly, que desde el invierno suena mucho,
bueno, sonó en su día para el mercado de enero para el Atlético de Madrid, pero claro, él también ha dado pie a que siga sonando de cara a la próxima temporada y en este caso nos vamos a fijar en unas declaraciones que ha dado para Tips Bladed y es que O'Reilly de nuevo se ha vuelto a referir al Atlético de Madrid sobre el posible fichaje del centrocampista por el Atleti. Ha respondido, veremos a ver qué pasa, y después también ha explicado un poco cómo fueron las negociaciones en el pasado mercado de enero. Dice O'Reilly: el Celtic recibió una oferta del Atlético de Madrid y estuvo bien, pero el Celtic quería más dinero. No estoy molesto por eso, para mí fue genial que un club como ellos me quisieran. No es frecuente recibir una oferta del Atlético de Madrid, así que por supuesto, perdón, es genial. Como digo, la oferta del mercado de enero que se filtró era... primero se dijo que iba a ser una cesión con opción de compra, sin embargo después se dijo que había ofrecido el Atleti 22 millones, el Celtic pedía en torno a los 30 millones de euros, incluso el propio entrenador del Celtic, Brendan Rodgers, dijo que sí, que es verdad que el Atlético de Madrid había hecho una oferta por O'Reilly, así que es oficial, es público ya que el Atlético de Madrid está interesado en el centrocampista danés, internacional danés. En este caso no es tan pivote como Ederson, yo creo, es más un interior con mucha llegada, es uno de los máximos jugadores sin duda del Celtic por números, tiene mucho gol, así que yo creo que sería un perfil bastante interesante por si acaso se van jugadores. A mí, yo ya lo dije en su día en un informativo colchonero, me cuadraría bastante si se llega a ir, por ejemplo, Saúl, que ya en el anterior informativo dijimos que, bueno, el Atlético de Madrid también, según las informaciones, quiere un poco ponerlo en el mercado al ilicitano, así que, oye, quizás O'Reilly puede ser también un perfil bastante interesante para reforzar la plantilla, si ya estuvo interesado en enero, pues para volver a interesarse en el mercado de verano. No son los únicos centrocampistas que han sonado, en este caso llega un nombre de un interior bastante más ofensivo, en mi opinión, que es Alex Baena, centrocampista del Villarreal, que está jugando también mucho como interior por banda esta temporada. Y según Sergio Picos ha informado en AS, el Atlético de Madrid está muy atento a su situación. Incluso, como decía antes, si se llegan a ir otros jugadores, he comentado el nombre de Saúl, también lo dicen en AS, también comentan los nombres, nombran a Lemar o De Paul. Si llega a salir algún jugador de ese estilo, de esos interiores con los que cuenta ahora mismo el Atlético de Madrid, podría haber un hueco para Alex Baena. Claro, el inconveniente es que renovó hace poco con el Villarreal hasta 2028 y tiene ahora mismo una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Yo no sé el Villarreal que tiene en mente, supongo que no le dejarán marchar demasiado fácil, es un jugador muy importante, es, si no me equivoco, su máximo asistente esta temporada, así que bueno, es un nombre más que suena desde AS, que proponen desde AS para reforzar al Atlético de Madrid. Es un jugador que a mí me parece muy interesante, también rejuvenecerá bastante la plantilla, es un jugador muy joven, pero claro, yo creo que sería un refuerzo bastante complicado, pero bueno, todo puede ser en el próximo mercado y esperemos que haya muchos refuerzos para el Atlético de Madrid. Si os dais cuenta, casi parece más un episodio del mercado de fichajes que un episodio del informativo cocinero, porque es que han salido un montón de nombres. Ya sabéis que en parón de selecciones suele haber bastantes informaciones y ya, además, acercándose el final de temporada y el principio del mercado, pues bueno, también suelen salir muchos nombres y aquí, como siempre decimos en De Padres e Hijos, tratamos de traer todos los nombres que van sonando, más que sean informaciones veraces, que nos creamos también a las fuentes, pero estos son todos los nombres que han sonado en esta última semana, o por lo menos en estos últimos días. Es que no ha pasado ni una semana desde el último episodio del informativo colchonero. En ese mismo artículo de AS, en el que nombran a Alex Baena, también comentan los nombres de Javi Guerra, de Alex García y de Mikel Merino como centrocampistas que siguen en la agenda del Atlético de Madrid. También son perfiles que han llegado a sonar en algún momento, sobre todo Alex García y Mikel Merino. Javi Guerra, yo creo que es un perfil también muy interesante, muy joven, pero bueno, son tres nombres más que apuntan desde AS. No ha salido mucha más información sobre ellos. Mikel Merino también lo comentamos el otro día, de que, bueno, la Real y él aún no han llegado a un acuerdo para esa renovación, así que también es un perfil y un nombre a tener en cuenta en el próximo mercado. Como también nombramos en ese episodio, y fue uno de los protagonistas, el del otro día, el del pasado jueves, Robert Lewandowski. Ha ampliado su información Mateo Moreto. Ya recordamos que Rubén Uría decía que es bastante factible, o que por lo menos podría llegar a darse el fichaje de Lewandowski por el Atlético de Madrid, porque tiene un año más de contrato, va a cobrar más incluso de lo que viene cobrando el polaco en el FC Barcelona. Algunos directivos no tienen todas consigo de que pueda ser viable o de que pueda ser una buena idea mantener a Lewandowski, y es por eso que Rubén Uría daba la opción de que el Atleti se reforzara con él, como ya hizo en su día con Luis Suárez, David Villa, etcétera, etcétera. Sin embargo, Mateo Moreto ha dado su información, según sus fuentes: si Lewandowski deja el Barça, quizás también deje Europa. Es decir, una vez que se marche del Barça, si se marcha este verano, también dejará el fútbol europeo. Y además ha dicho el periodista italiano que aún a día de hoy no hay información, no hay confirmación de esa información sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Atlético de Madrid, así que baja un poco también ese posible énfasis sobre el
posible fichaje de Lewandowski por el Atlético de Madrid. Hablando de Barça y de Atlético de Madrid, también pasamos al tema Joao Félix, porque han salido también muchas informaciones en los últimos días. Primero en Sport, Luis Miguel Sanz decía que el Barça ahora mismo se está aferrando bastante a que Joao Félix se ha desvalorizado estos últimos meses. Ha pasado de tener un valor de 100 millones a 30 millones de euros y es eso lo que piensa el Barça ofrecer por Joao Félix. 30 millones de euros en cuanto a una opción de compra de la cesión que piden. Es decir, el Barça quiere prolongar la cesión con una opción de compra como máximo de 30 millones de euros. Sin embargo, el Atleti lo primero que quiere hacer es ver si hay alguna opción de venderlo, de deshacer del todo de Joao Félix. Dicen en AS Picu Díaz que la cesión, otra cesión al FC Barcelona sería un mal menor. Sin embargo, Mateo Moreto ha comentado que el Atleti no quiere repetir la fórmula de una cesión simple. Es decir, sí, podría marcharse cedido, pero ya tendría que ser con una opción de compra. Ya veríamos si obligatoria, no obligatoria, si es por esos 30 millones o no, de los que comentaba anteriormente. Es también algo que ha comentado Javi Gomara en Mundo Deportivo, que el Barça quiere ampliar esa cesión con una opción de compra de 30 millones. La idea del Atleti, dice el periodista de Mundo Deportivo, es recibir alrededor de 60 millones. No sé si también esa valorización está algo alta, después de ver el rendimiento que está teniendo Joao Félix, que yo creo que los mejores partidos lo ha hecho frente al Atlético de Madrid precisamente. Así que queda también un poco todo en el aire. Como digo, un poco por resumir lo de Joao Félix, estas informaciones de los últimos días. El Barça quiere ampliar la cesión con una opción de compra de 30 millones. El Atleti, de momento, lo primero que quiere hacer es ver si hay otras opciones de venta. A ver si hay en el extranjero. Arabia Saudí incluso se llegó a hablar la semana pasada. Y veremos a ver qué tiene el futuro de Joao Félix por darnos en estos próximos meses. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Hablando de posibles salidas, alguien que no parecía en la rampa de salida del Atlético de Madrid era Nahuel Molina. Sin embargo, nos fijamos también en las últimas noticias de Mundo Deportivo. Dicen que el Atlético de Madrid ha empezado a pensar seriamente en aceptar ofertas importantes, si llegan, eso sí, hay que poner ese asterisco, por Nahuel Molina en verano. Un jugador del que se llegó a hablar de una renovación. No sé si se llegó a hacer, porque ya sabéis que en el Atlético de Madrid con las renovaciones son así, que las acuerdan pero no las terminan de hacer oficiales, salvo, por ejemplo, la de Coque hoy mismo. Con Nahuel Molina pasó algo parecido, parecía que iba a renovar o que había renovado, también ampliando un poco esa cláusula de rescisión. Sin embargo, en Mundo Deportivo han dicho que puede el Atleti pensar, si llegan ofertas, en aceptarlas por Nahuel Molina. Un Molina que además ha sido noticia esta última semana porque se ha hecho oficial también los nuevos valores de mercado de Transfermarkt y Nahuel Molina es el jugador de la actual plantilla del Atlético de Madrid con mayor valor de mercado. Son 35 millones de euros los que vale Nahuel Molina. Quizás también esa valorización le viene bien si el Atleti tiene en mente una posible venta. Y hablando de un poco de esos valores también, Samu Morodion es el jugador en global del Atlético de Madrid, no tiene que ser de la plantilla actual porque ya sabéis que está cedido en el Alavés, con mayor valor de mercado. Son 40 millones de euros los que vale Samu o Morodion y que además hace meses hay que decir que tenía un valor de 400.000 euros. O sea, ha sido meteórico el ascenso del valor de Samu esta última temporada. Yo me alegro mucho y espero que el Atlético de Madrid no tenga en mente pues venderlo. Ya dijimos en el anterior episodio que el Atlético de Madrid parecía que podía llegar a pensar en esa salida de Samu Morodion por una venta bastante millonaria cuando ya se le fichó, pero ha cambiado un poco la hoja de ruta y en pretemporada se le va a ver y veremos a ver si continúa en el Atlético de Madrid. Hemos hablado de Nahuel Molina para ese lateral derecho. Han sonado un par de nombres que podrían llegar a reforzar esa posición para el Atlético de Madrid. Uno es Agustín Guiay, lateral derecho argentino de San Lorenzo. Según Leandro Alves, Simeone ha hablado por teléfono recientemente con Agustín Guiay para, bueno, quizás tantear un posible fichaje por el Atlético de Madrid, el jovencísimo lateral derecho, como digo, de San Lorenzo. Así que habrá que estar atentos también a su futuro. Y el otro nombre que mencionan para esa posición, aunque no es tanto un lateral derecho, no es su posición yo creo natural, es Geni Catamo del Sporting de Portugal, que está siendo una de las revelaciones de la liga portuguesa. Según Record, el diario portugués, Atlético de Madrid y Niza han preguntado por Catamo. Como digo, no es un lateral al uso, es más un extremo, pero ha llegado a jugar esta temporada de lateral derecho.
según he leído también de algunos usuarios de Twitter, podría ser un caso parecido a Samu Lino, que llegó como extremo, aunque es verdad que en el Gil Vicente llegó a jugar incluso de carrilero, como está haciendo esta temporada en el Atlético de Madrid, pero se fue cedido al Valencia. Allí fue un extremo bastante de ataque. Pero Gatamo, perdón, podría ser un poco ese perfil, ¿no? Un extremo reconvertido que podría llegar a ser lateral derecho o carrilero derecho. No tengo tampoco muchas más referencias de Geni Gatamo, así que lo dicho como hemos dicho anteriormente. Si seguís un poco más al Sporting de Portugal, también nos podéis dejar ahí vuestra opinión sobre este jugador, que también es mozambiqueño, como Reinildo, así que si llega a venir al Atlético de Madrid, tendríamos ahí dos mozambiqueños en plantilla. Hablando del Sporting de Portugal, ya pasamos también a la delantera, porque es uno de los nombres de la temporada, sin duda. Gyökeres, muchos hablan de él como, bueno, un delantero que va a mover muchos millones este próximo mercado de verano. Y Edu Burgos, redactor de AS, ha comentado en su cuenta de Twitter, de X, que el Atlético de Madrid está monitorizando su situación, la situación de Gyökeres. El club, el Atleti, maneja buenos informes sobre él, pero ahora mismo, claro, el Sporting parece que en verano pedirá 100 millones y ahora mismo sería inviable por ese precio, aunque comenta este periodista que sería una opción junto a Mason Greenwood, un Greenwood del que también ahora mismo vamos a hablar, pero Gyökeres, un delanterazo que está haciendo muchísimos, muy buenos números en el Sporting. El sueco lleva 22 goles en Liga Portuguesa, 5 goles en Europa League, son en total en toda la temporada 36 goles en 39 partidos. Está haciendo un temporadón, sin duda una de las grandes revelaciones de la temporada en Europa. Y claro, es normal que este tipo de nombres lleguen a relacionarse con el Atlético de Madrid, pero como decía de Burgos, son 100 millones los que parece que puede pedir el Sporting de Portugal, así que sería un traspaso ahora mismo, en mi opinión, bastante inviable para el Atlético de Madrid, como parece que podría llegar a ser inviable lo de Mason Greenwood. Ya lo hemos mencionado, el delantero del Getafe cedido por el Manchester United, y Mundo Deportivo recogía las informaciones de la prensa inglesa que han señalado que el United ha valorado a Mason Greenwood en 58 millones de euros, una auténtica millonada, un auténtico pastizal que ha echado un poco para atrás al Atlético de Madrid. Ya sabéis que el Atlético se ha interesado mucho, según diversas fuentes, o sea que yo me fío totalmente de esa información, son fuentes bastante fiables. Claro, el Atlético de Madrid no sé si tenía en mente que el United iba a pedir menos, pero 58 millones son 58 millones también. Yo creo que el Barça no creo que pudiera llegar a ofrecer eso, que es un poco el otro club interesado en el futbolista inglés, ni mucho menos hablar del propio Getafe, así que veremos a ver si llega algún club interesado al Manchester United, porque el United parece que definitivamente se ha decidido por vender a Mason Greenwood, porque claro, esos 58 millones pueden ser prácticamente prohibitivos para el Atlético de Madrid. Un delantero bastante más asequible, y es que hay que recordar que tiene una cláusula de 12 millones y medio, es Paulo Dybala, que otra vez más vuelve a sonar para el Atlético de Madrid. Son muchos los años seguidos que lleva sonando el argentino para reforzar al Atlético de Madrid. En este caso nos fijamos en la información desde Francia, desde Sport FR. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Aston Villa son tres de los equipos que han entrado en una puja por Dybala. Como decíamos, la cláusula actualmente es de 12 millones y medio, bastante asequible siendo el jugador que es Paulo Dybala, y de hecho también desde Italia, en Il Messaggero, han comentado que el Atlético de Madrid se interesó el pasado mercado de enero, cuando parecía que Correa se podía marchar, cuando antes de que Moise Kean finalmente fuera elegido por parte de la dirección deportiva del Atleti, en ese entonces, en ese momento, fue interés lo que hubo entre el Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid por Dybala, así que oye, también puede ser un nombre interesante otra vez para fijarse de cara al próximo mercado, porque yo creo que esa cláusula va a dar pie al interés de muchos equipos por parte del argentino, por parte de Paulo Dybala. Si llega a venir al Atlético de Madrid, yo creo que sería un buen refuerzo por ese precio, sin duda, pero habrá que ver también otros delanteros que puedan llegar a interesar al equipo rojo y blanco. Yo creo que sería una grandísima noticia si termina llegando para Álvaro Morata, y es que él mismo ha comentado muchas veces su amistad, su gran amistad con Dybala. El otro día incluso, también en esa entrevista en la Gazzetta dello Sport, dijo que si hubiera ido a la Roma el pasado verano Álvaro Morata, se hubiera alegrado mucho de volver a encontrarse con Dybala, un jugador con el que coincidió en la Juventus. Y hablamos de Morata en este caso porque precisamente en esa entrevista, en la Gazzetta dello Sport, ha comentado Filippo Ricci que no llegó a decir en esa charla Morata que lleva bastante tiempo jugando con molestias. No lo dijo, como digo, on the record en la entrevista, pero sí que se lo dijo al propio Filippo Ricci, como ha contado el periodista en el canal de Twitch de Rubén Uría. Le dijo Morata que él lleva jugando con molestias en la rodilla desde prácticamente el partido contra el Sevilla. Ya recordemos esa lesión que llegó a asustar bastante, nos llegó a asustar bastante a todos, porque parecía bastante grave. Finalmente no fue tanto, pero es verdad que, según este periodista, Morata no se terminó de recuperar al 100% de esa lesión,
pero quiso ayudar al equipo en la Copa del Rey, quiso ayudar al equipo en Champions League y es por eso que volvió antes de tiempo, pero lleva arrastrando Morata tiempo pues molestias en esa rodilla y es por eso que puede ser que no hayamos visto la versión que hemos visto de Morata a principio de temporada, así que oye, ojalá que se vaya recuperando. Va a seguir jugando en este parón con la selección española, así que veremos a ver si poco a poco perdón, se va recuperando, pero parece difícil, si va a jugarlo todo, tanto con España como con el Atlético de Madrid, así que bueno, también está ahí Memphis Depay, que ha mejorado también su cuota goleadora y ha mejorado también su forma física, así que bueno, si tiene cualquier problema Morata, yo creo que Memphis podría llegar a dar el callo, pero también creo que es un jugador muy importante Morata para esta temporada en el Atlético de Madrid, como también cuando está sano es importante Jiménez. Nos fijamos en la sesión de entrenamiento del pasado viernes. Aquí vemos la noticia, la grandísima noticia, Jiménez trabajó con el grupo, lo vemos en pantalla. Va a realizar una vuelta progresiva en las próximas sesiones con el resto de sus compañeros, pero bueno, yo creo que ya está apto para sobre todo ese partido de ida de cuartos de final de Champions ante el Borussia Dortmund. Se le espera a él, veremos a ver si también a Lemar, bueno, son jugadores que estaban lesionados, pero que son, sobre todo Jiménez. Jiménez es importantísimo, esperemos que no dure mucho hasta su próxima lesión, como suele ser habitual, pero yo creo que refuerza ahí muy mucho esa defensa de cara a ese partido ante el Borussia Dortmund. Hablando de entrenamiento, el profe Ortega es una figura muy importante en las sesiones y también se va a marchar, en este caso, del Atlético de Madrid. Es una de las noticias de esta temporada. Ya él mismo lo hizo oficial bueno, en un vídeo con el Atlético de Madrid y parece que van llegando ofertas para él. Según ha informado en Marca Isaac Suárez, el Inter de Miami, sobre todo a petición de Luis Suárez y Chivas de Guadalajara, se han interesado por el profe Ortega para reforzar ese cuerpo técnico de ambos equipos y por su parte el profe Ortega está meditando con bastante mimo su próximo destino, así que bueno, sobre todo también esto es pensando de cara al verano porque, según la información de Marca, el profe Ortega está totalmente centrado en el Atlético de Madrid y su sueño ahora mismo es conseguir ganar la Champions League. Así que, bueno, esto ya también, como digo, es de cara al futuro. Veremos a ver si se decide por Inter de Miami, por Chivas o por cualquier otro club que pueda llegar a estar interesado por el preparador físico. También, bueno, habiendo hablado de ese partido ante el Dortmund, hay que también comentar un poco la afición del Atlético de Madrid, que yo creo que nunca deja de sorprendernos. Ha recibido el Atleti 5.700 solicitudes de entradas para la vuelta, en este caso, en el Signal Iduna Park, ese Borussia Dortmund Atlético de Madrid, la vuelta de los cuartos de Champions League. Son 1.900 peticiones más de las 3.800 localidades que ha recibido el club rojiblanco. El corte de antigüedad, también es importante decirlo, para los que hayan solicitado es de 7,14 años, así que, oye, también un límite para que no vayan, obviamente, todos, porque no caben todos, pero bueno, yo creo que también habla muy bien de que a pesar de que el Atleti esté completando unos últimos meses algo regulares, sí que es verdad que lo del partido ante el Inter de Milán fue un estallido de alegría, que a pesar de esos momentos regulares, luego vino también esa derrota ante el Fútbol Club Barcelona, la afición siempre está detrás del equipo y siempre va a ir a apoyar, aunque haya que ir a Alemania al partido ante el Borussia Dortmund, pues se va, y yo creo que también eso habla muy bien de la afición del Atlético de Madrid. Seguimos con los internacionales que están con sus selecciones en este parón. Por cierto, Savic acaba de empezar su partido a la hora en la que estoy grabando este vídeo. Está jugando con Montenegro ante Macedonia del Norte. Es el único internacional del Atleti que juega esta misma tarde. Mañana juega España, por cierto, con Brasil. Juega Álvaro Morata, entre otros equipos. También la Sub-21 con Samu Morodion, con Pablo Barrios, con Iturbe. Juega mañana. Vermiren jugó el pasado fin de semana con Bélgica. Jugó los 90 minutos. Es verdad que cometió un penalti por mano que le pegó primero en la cara, después en la mano, pero es verdad que la tenía extendida. Pero bueno, al final Irlanda del Norte no consiguió embolsar ese penalti. Irlanda, perdón, no consiguió embolsar ese penalti, quedaron un empate a 0. Pero sobre todo nos fijamos un poco en las palabras que dijo el propio Vermiren en una entrevista para HLN, sobre todo por ese partido con Bélgica, esa convocatoria sobre todo con Bélgica y también de su fichaje por el Atlético de Madrid. Dijo Vermiren, leo textualmente: se nota que el entrenador tiene confianza en mí, siempre es bonito y muy importante. También puedo aprovechar este periodo internacional para demostrarle al Atlético que me han convocado por una buena razón. En cualquier caso, es bueno para mí mentalmente, pero también físicamente y en términos de oportunidades de juego. Sobre ese fichaje por el Atlético de Madrid, dijo Vermiren: no sé cómo irá el resto de la temporada, pero lo más importante para mí es que si voy a la Eurocopa, quiero dar lo mejor de mí. No quiero ir por el simple hecho de ir. Quiero ayudar al equipo. Pensamos en quedarnos en Amberes, dice Vermiren, porque habría tenido más seguridad. ¿Pero habría sido la mejor versión de mí mismo? No. Claro que al principio pensé, tengo que jugar.
pero también dice Vermiren, en cuanto a elogiar a Simeone, quiero aprender a irradiar tanta pasión como Simeone. Así que ahí están esas palabras de Vermiren, también demostrando, y como ya dijo en anteriores entrevistas, lo repasamos aquí en De Padres e Hijos, que no se arrepiente. Vermiren no se arrepiente de haber fichado por el Atlético de Madrid y entiende perfectamente que tiene que pasar ahora mismo un periodo de adaptación, lo entiende, lo acepta y en ello está trabajando. Por lo menos también con Bélgica juega bastante, el otro día jugó todo el partido, así que yo creo que son buenas noticias para el jugador belga, el jovencísimo jugador belga, que yo creo que puede tener un grandísimo futuro con el Atlético de Madrid. Un Atleti que ya conoce a los nominados para el premio a jugador 5 estrellas del mes de marzo, ya sabéis, el mejor jugador del Atleti en el pasado mes de marzo. Lo votan la afición, o parte de la afición, en redes sociales, en Twitter, sobre todo en la cuenta de Fútbol Mau. Y estos son los 5 nominados: Oblak, Memphis, Witsel, Koke y Samu Lino. En la fecha en la que he preparado este informativo, creo que iba ganando Witsel. Yo creo que podría ser merecido, aunque también Memphis ha jugado muy bien este último mes. Oblak fue el salvador, sin duda, en esa tanda de penaltis ante el Inter. Koke, Lino también han ido muy bien, así que yo la verdad es que no sabría decidirme por ninguno. Todos han hecho un grandísimo mes, así que dejadnos también en comentarios vuestra opinión. ¿A quién le daréis este premio de mejor jugador del mes de marzo del Atlético de Madrid? Y también, para cerrar un poco, repasamos noticias tanto de cedidos como del B, como del femenino. Empezamos por Santiago Mourinho, y es que hay que destacar muchísimo el partido que hizo ayer ante el Mirandés, partido con bastante presencia de atléticos. En el Mirandés Carlos Martín fue titular, en el Zaragoza Mourinho, y luego también estaban Germán Valera, Mollejo, ya sabéis, los jugadores cedidos del Atleti al Zaragoza. Un Mourinho que jugó de lateral derecho, el uruguayo, y que fue sin duda uno de los mejores jugadores del partido. Voy a leer estadísticas que ha dado en Twitter Juan Génova, porque son impresionantes. Fue el jugador del partido con más duelos ganados, 15 de 19, el jugador del partido con más entradas, 6 de 8, el jugador con más despejes, 6, el jugador con más intercepciones, 3, el jugador con más faltas recibidas, 3. Es decir, partidazo de Mourinho, como digo, en una posición que quizás algunos no lo tienen tan ubicado, que es el lateral derecho, y que, oye, quizás también le puede servir ahí muchísimo a Simeone, y tendría que verlo, supongo, en la pretemporada, porque creo que es un jugador que apunta muchas maneras. Para también los que están siguiendo el Zaragoza lo pueden ver casi cada fin de semana, porque se ha hecho también con la titularidad hace ya bastantes meses. Como digo, repasamos también lo que han hecho tanto el Atlético de Madrid B como el Atlético de Madrid femenino. Aquí vemos las imágenes. No fue un buen fin de semana, sin duda, para ninguno de los dos. Yo creo que esa camiseta verde trae bastante mala suerte para el Atlético de Madrid. El B perdió fuera de casa ante el Recreativo Granada. Recreativo Granada 1, Atlético de Madrid B 0. Por su parte, en el femenino, el Eibar empató en los últimos minutos del partido ante el Atleti. Eibar 1, Atleti 1. El único tanto del partido del Atleti lo hizo Eva Navarro. Un mal fin de semana, como digo, sobre todo el B, que venía de ganar al Real Madrid Castilla y pierde contra un equipo que es de los más flojos, con todo respeto, de la categoría. Yo creo que es hacerse un Atlético de Madrid totalmente, porque puedes hacer lo mejor y lo peor, y es lo que hizo el Atlético de Madrid B. Por su parte, el femenino también sigue ahí en esa pelea por la Champions, pero este empate también le ha reducido un poco esas posibilidades. Habrá que pelear hasta el final con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que es el principal, el equipo que está por encima inmediatamente. Y hablando del femenino también, no nos íbamos a ir de este episodio sin hablar de fichajes tanto en el femenino como en la cantera. Empezando por el Atlético de Madrid femenino, hay que hablar de Eva Navarro y de Sheila García, porque según las informaciones de Relevo y de AS, están bastante cerca las dos del Real Madrid. Del Real Madrid femenino, las dos terminan contrato con el Atlético de Madrid. Sheila García, sobre todo, quizás es la que esté más cerca, porque Eva Navarro es verdad que también ha tenido ofertas de la Liga Americana, de la Liga Estadounidense, también del City y del Chelsea. Podría pensar de aquí a estos meses que le quedan de contrato con el Atlético de Madrid en dónde va a ir, pero la oferta del Madrid quizás también puede ser la que más le llame, según las informaciones, la atención a Eva Navarro. Así que las dos, tanto Sheila García como Eva Navarro, podrían marcharse al máximo rival, al eterno rival, al Real Madrid femenino, como también, en este caso no al Real Madrid, pero sí que también se marchará, presumiblemente, es Lacey Santos, jugadora que en los últimos años ha sido importantísima en el Atlético de Madrid. Según la información de The Athletic, de Meg Linehan, y que también ha confirmado Relevo, Lacey Santos se va a marchar libre también, termina contrato con el Atleti, se va a marchar gratis al Washington Spirit de la Liga Estadounidense, firmará un contrato de 3 años. Así que nada, yo creo que solo queda desearle muchísima suerte a Lacey Santos, como digo, una jugadora de referencia en los últimos años en el Atlético de Madrid y que parece que se va a marchar a Estados Unidos. Y por cerrar un poco este episodio del informativo colchonero, hablamos también de la cantera y hablamos en este caso de Omar Llane,
que es uno de los jugadores que mejor lo están haciendo en el juvenil del Atlético de Madrid. Y según ha informado Marca, según ha informado Julia del Mar Cortezón, hay grandes clubes de Europa que están interesados, que están siguiendo muy de cerca a Omar Llane, especialmente desde Alemania y desde Inglaterra, lo tienen en su agenda. Sin embargo, en el Arsenal podrían estar muy interesados más que nada porque Mikel Arteta estuvo presencialmente viendo ese Atlético de Madrid, Real Madrid, ese derbi juvenil, vio muy de cerca la exhibición de Omar Llane, que jugó muy bien, así que tanto de Alemania como de Inglaterra tienen ese interés, pero el Arsenal es un poco el que más se ha movido, sobre todo con esos desplazamientos de Mikel Arteta viendo en vivo a Omar Llane. Sin embargo, según esta información de Marca, a pesar de que solo le queda un año de contrato a Llane, todo apunta que el Atleti lo va a atar, no quieren desprenderse sin duda de también una de las mayores perlas que tiene el juvenil del Atlético de Madrid, y podría darse perfectamente esa renovación y que vaya escalando puestos en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Así que nada, yo creo que con Omar Llane y ese interés de otros equipos de Europa cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Un episodio 43 muy, muy cargado. Fijaos que estoy yo solo. Diego todavía no puede estar conmigo, no podemos coincidir. En los próximos días volveremos los dos al canal. Como digo, he estado yo solo y he ocupado 40 minutazos de vídeo. Ha habido muchísimas noticias el pasado fin de semana, de rumores, de fichajes. Hemos querido también tratar muy de cerca esa renovación de Coque, lo de Mosquera, las posibles salidas de Hermoso, de Savic, de Gabriel Paulista, de Witsel, el interés de otros equipos en ellos. También lo de O'Reilly, lo de Ederson, Dybala, Baena, etcétera, etcétera. Muchos más nombres que me dejo y que no he podido incluir en la miniatura del vídeo. Así que nada, aquí cerramos este informativo. Os doy las gracias por haberlo visto, si lo habéis aguantado hasta el final. Y nada, para la gente que lo veis desde YouTube y escucháis de iVoox y Spotify, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse a la campanita. Y nada, también dejadnos en comentarios un poco qué os ha parecido el episodio, qué opináis de esa renovación de Coque, de lo de Mosquera, de los centrales del Atleti, de Baena, de O'Reilly, de Ederson, etcétera, etcétera. Así que nada, lo dicho, dejad un like y dejadnos en las redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.